Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver los impactos en la economía mundial que tendrán las subidas de tipos que está haciendo y que seguirá llevando a cabo la Fed en los próximos meses. Parece que el principal banco central del mundo se ha puesto manos a la obra y ya ha decidido definitivamente que si tiene que elegir entre inflación y recesión, prefiere recesión. Como hemos dicho varias veces desde este canal, elegir inflación simplemente hubiera sido posponer algo de tiempo la recesión. Veremos por qué la Fed ha tardado tanto en reaccionar y que el denominado aterrizaje suave es casi una quimera. No está de más nunca recordar que la Fed es mucho más una institución política que una económica también. Por último, también veremos de forma un poco rápida, eso sí, qué tipos de interés controlan los bancos centrales y sobre qué tipos de interés tienen pues mucho menos control. Bueno, este vídeo es un fragmento de una intervención que hice en la radio guatemalteca Libertópolis. Espero que lo disfrutéis. Allá va. Pero comencemos por el contexto. Comencemos por el mundo y luego bajamos a Guatemala. Dani. Pues bueno, sí, han subido los tipos de interés de forma muy agresiva la Fed el 15 de junio. Los subió en 0,75%, lo cual es el movimiento más agresivo desde el año 94, que se dice pronto. Es decir, ya estaban subiendo o bajando los tipos de interés de forma relativamente suave cuando lo hacían, siempre muy bajos, pero de forma relativamente suave, 0,25%, era muy raro, un movimiento de 0,50, que es el último que hicieron. Y ahora 0,75, incluso no solamente lo han movido en 0,75, sino que la propia rueda de prensa dijeron, y muy posiblemente a finales de julio, vamos, en poco más de un mes, los vamos a mover otro 0,75. Y para final de año un 0,25. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué hacen esto? ¿No? ¿Por qué los mueven tanto? ¿Por qué suben los tipos de interés tan rápido? Si muy probablemente saben que van a generar una recesión, o al menos, esto también lo comentaba el propio Powell, un aterrizaje suave es lo que están... ahora todo el mundo habla en los mercados de aterrizaje suave. Soft landing. Sí, el soft landing. No se lo creen ni Dios eso. No se lo creen ni ellos. A lo mejor si hubieran hecho esto hace mucho tiempo atrás, pues hubiera habido un problema en 2020 con todas las medidas de encierros y todas esas cosas, y ahora estaríamos un poquito más sanos financieramente hablando. El problema es que no quisieron hacer eso y no lo hicieron nunca. Entonces, estamos, si lo quieres ver así en términos keynesianos, estamos en el largo plazo. Estamos viviendo en el largo plazo las consecuencias de las pues barbaridades económicas que se hicieron hace 2 años. Bueno, que se llevan haciendo mucho tiempo, pero las que se ahondó de forma bastante agresiva en 2020. Bueno, entonces la Fed sube tipos. Y la pregunta es ¿por qué los sube? Bueno, pues principalmente para luchar contra la inflación. Una inflación que se ha ido de mano prácticamente en todo el mundo. Están culpando, como siempre intentan hacer los bancos centrales, a problemas exógenos. Eso siempre lo van a hacer, evidentemente. A Putin principalmente. ¿Qué? A Putin. A Putin, sí. Bueno, a ver, no es que no haya un problema con eso, evidentemente que lo hay. O sea, el precio de la energía está muy caro, el precio de los commodities de energía están muy caros, especialmente los que exporta Rusia. Entonces, bueno, algo de razón tienen, pero bueno, que siempre hay aspectos circunstanciales por los que quejarse. Los alimentos también. Pero esto es lo importante, es que está subiendo los precios de todo. Me dijeras, bueno, es que está subiendo mucho el precio del petróleo y eso pues impacta a otros precios, pero si nos estamos gastando, además el petróleo tiene una demanda muy inelástica. Perdón, es elástica, pero bueno, el petróleo tiene una demanda relativamente elástica, pero bueno, la idea es, si nos estamos gastando mucho más dinero en petróleo, o en la factura del petróleo o lo que sea, de alguna manera ya no queda para gastar en otras cosas. Ya no queda para gastar en otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si debería estar subiendo todo. Entonces, cuando se separa mucho el diferencial de la inflación, que se llama la inflación general del subyacente, alguien podría haber vendido, está bien, tienes razón, es un problema de los alimentos y la energía, pero como resulta que medimos la inflación subyacente y curiosamente justo donde están los problemas son ahí, los problemas logísticos por la guerra, pues oye, no sé si tiene sentido quejarte por eso. Y el otro punto también es que además, oye, que parece que esto de la inflación es nuevo, que vino en marzo o qué. Que esto ya se venía acelerando en todas partes del mundo. Incluso en los lugares donde tenían deflación antes, como Japón, ahora tienen una inflación que es mucho más moderada que en otros lugares, pero también tienen inflación, o inflación creciente, ¿no? Entonces, cuidado con los balones fuera que tiran los bancos centrales. No es verdad, es culpa suya de lo que han estado haciendo ellos en conjunción con los gobiernos, los dos. Y la otra razón por la que sube tan fuerte las tasas de interés, porque los podía haber subido despacito, pero antes. ¿Cuál es el problema? Se ha ido separando paulatinamente del mercado. Esto es algo quizá un poco más largo de explicar y con aspectos más teóricos, y no me voy a profundizar ahora en eso, pero la idea básica es la siguiente.
la Fed, o en general los bancos centrales, controlan algunos tipos de interés, pero no todos. Hay muchos tipos de interés en un mercado. De hecho, hay tantos tipos de interés, si quieres, hasta como personas. Pues esto ya lo hemos hablado alguna vez. Podemos ir los dos al mismo banco y nos van a dar una tasa diferente, porque evidentemente tenemos un riesgo diferente, diferentes personas. Igual para diferentes segmentos de la población, o para gente que cobra más, menos, o para empresas grandes. Todas estas cosas hay una tasa de interés hay una miriada, una cantidad enorme de tipos de interés. ¿Cuáles controla el Banco Central? El Banco Central controla los tipos de interés más acercados a los bancos, ni siquiera todas las finanzas, a los bancos, el interbancario, y controla un tipo de interés de corto plazo. Y solo de forma indirecta, mediante lo que se denomina el mecanismo monetario, espera controlar otros tipos de interés, con primas de riesgo y cosas así, o incluso haciendo compras directas. Los quantitative easing sí intervienen directamente los mercados de largo plazo o mercados de deuda corporativa. Pero en principio el que controla muy directamente es corto plazo e interbancario. Y por añadidura y por mecanismo monetario y por el quehacer de los bancos privados, se intentan controlar de forma indirecta el resto de tipos de interés. Bueno, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Porque los tipos de interés de largo plazo, ni siquiera de largo plazo, hasta el 1, 2 años, 3 años de la deuda de Estados Unidos, son tipos de interés que vienen creciendo ya de forma constante desde al menos el final de 2021. Dicho de otra manera, el mercado ya nos estaba dando alguna información de que había ahí algún problema, de que estaba pasando algo, los tipos de interés estaban subiendo. Sin embargo, la Fed no movió ficha hasta marzo, la primera que la movió, marzo de 2022. Es decir, pasó más de medio año donde los tipos de interés del mercado estaban subiendo y la Fed no hacía nada, absolutamente nada. ¿Y por qué no? Y aquí es donde hay que entender qué es un banco central. Un banco central es una institución política, pura y dura política. Los bancos centrales no querían subir los tipos de interés porque eso daña a los gobiernos. A gobiernos que están ultra endeudados y, peor aún, que no cesan de endeudarse. Esta es la clave, porque si a lo mejor hubieran cesado de endeudarse, la deuda pública viva, que tiene la mayor parte de estados, de prácticamente todo el mundo, está emitida a muy largo plazo. ¿Eso qué significa? Que si sube el tipo de interés, daña las cuentas públicas, pero lo daña a muy largo plazo. Ya veremos. Ya pasará algo, quizá, no sé, esto es lo que hace cualquier político. Le damos una pata para adelante y ya dentro de 10 años se va a ocupar otro, no yo. Aquí se utiliza el término el que viene atrás que arree. Eso es, básicamente, el que viene atrás que cargue las barbaridades que estoy haciendo yo ahora. Claro, el problema es que el que está ahora va a cargar las barbaridades del de atrás. Y no le quitemos culpa a los de ahora, que también la tienen. ¿Por qué? Porque siguen endeudándose. Endeudándose como si no hubiera mañana, en una economía que se estaba expandiendo. Esto es la clave. Oye, que el COVID provocó recesión, entonces el Banco Central y el gobierno tenían que cubrir los agujeros. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, pero aceptemos como válida su premisa. Hay que hacer eso. Ya, pero cuando la economía se está expandiendo, no. Esto es lo que se quejan a veces los keynesianos. Los keynesianos dicen, oye, que las políticas mías, las recetas mías las aplican cuando les conviene, y cuando no les conviene agarran las de otro. Que eso es un político. Al político no le importa nada, ni la realidad, ni la verdad, ni el futuro. Le importa el ahora, el presente o el presente más cercano. Le importa la siguiente elección. Le importa la siguiente elección, eso es, claramente. Entonces, si dejamos demasiada mano en poder del político, pues ¿qué es lo que va a hacer? Maximizar su poder y maximizar sus posibilidades de reelección. Bueno, entonces, ¿los bancos centrales qué estaban haciendo? Pues no molestar al poder político, porque son un apéndice más del poder político. Aparte, esto es tan claro. Draghi era el presidente del Banco Central Europeo, ahora es el primer ministro de Italia. Oye, que Yellen era la directora de la Fed hasta hace 2 días y ahora es la directora del Tesoro. Pues que eso de las puertas giratorias se está quejando todo el mundo, pero aquí se dan vuelta de un lado para otro y creen, y todavía nos venden, que son gente técnica, lo que te da la gana. Son políticos puros y duros. Bueno, como son políticos y es un apéndice más del Estado y del poder del Estado, ¿qué es lo que han hecho? Pues básicamente no subir los tipos de interés, porque eso podía dañar a las cuentas públicas, al Estado y a las posibilidades de reelección de mucha gente. Entonces no han subido y no han querido subir tipos de interés hasta que no ha sido demasiado tarde. Como es tan tarde, ahora no les queda más remedio que subirlos de golpe. Y es lo que están haciendo ahora, porque la inflación ya se les ha ido completamente de control. Estaban de alguna manera
no sé, ¿no has visto que hacen los bebés que hacen así, que se tapan los ojos y que dicen, ya no hay mundo, ya no me ve la gente, soy invisible? Pues esto está Ahora ya haciendo es lo mismo. experto en bebés, Dani. Sí, claro, cuando uno tiene un hijo pequeñito, pues aprende de ellos. Y ahora te das cuenta que los políticos son como tu hijo pequeño. Bueno, Que hay que cambiarle los pañales a cada hay que rato. cambiarle los pañales, sí, hay que estar constantemente vigilándolo porque si no se caen y se hacen daño. Pues esto es exactamente igual, hay que vigilar al político. El problema porque es que nos caen tiran a encima nosotros, y a nosotros y nos nos hacen hacen el daño. Y nos hacen daño a todos los demás. Entonces, bueno, siguiendo con el tema puramente de la inflación, pues evidentemente ahora... o sea, cerraron los ojos diciendo, va a ser algo transitorio. Nos intentaron vender mucho tiempo, que es lo que le hablamos aquí muchas veces, que va a ser transitoria la inflación. Nosotros dijimos, no, esta inflación está para quedarse. Ya veremos ahora si con la recesión se va, que eso sí es una posibilidad. Pero desde luego la inflación no estaba para eso de transitorio, se va a ir en algún momento. Claramente no, todos los indicadores nos estaban, y con una buena teoría económica en la mano, nos estaban diciendo que eso no iba a ser así. Y efectivamente no fue así. Entonces, durante mucho tiempo no quisieron intervenir porque iban a molestar al poder político, por un lado. Y por otro lado, estaban de alguna manera diciendo, bueno, se va a arreglar solo. No se arregló solo. Entonces ahora tienen que tomar cartas en el asunto. Entonces están subiendo de forma muy agresiva porque no lo hicieron antes. Lo hubieran hecho antes y a lo mejor ese soft landing, ese aterrizaje suave, yo no creo que hubieran podido, sinceramente. En cualquier caso venía una recesión. Pero bueno, a lo mejor hubiera sido menos grave. No hubiéramos tenido inflado el precio de muchos activos o no se hubieran inflado y ahora no se estarían desinflando, que es lo que está pasando en directo. Entonces, bueno, esta es la situación general de la economía, la situación de la inflación, por las cuales pues se están viendo obligados a hacer estas cosas que sí van a dañar y que sí van a provocar una recesión. Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar la recesión y cómo impacta esto a la inflación? Las recesiones son naturalmente deflacionarias. Son naturalmente deflacionarias básicamente porque se destruye crédito privado. Esto lo estamos empezando a ver ya. Por ejemplo, están saliendo gráficos, los podemos ver por todos lados en internet, de cuál es la tasa hipotecaria en Estados Unidos. Está a niveles de 2004 o algo así. Es una cosa, se ha disparado muchísimo. Claro, ¿esto qué pasa? ¿Cuándo pasa esto? Inmobiliaria, La burbuja inmobiliaria explota. Ahí es cuando realmente la gente, la mayoría de las personas van a sentir y el resto de la economía, porque hay efectos riqueza que se llaman. Cuando tú tienes una casa que vale $500,000, puedes hipotecarla y hacer cosas con eso. Genera un efecto riqueza. Puedes apalancarte en ella para hacer compras, para hacer otras compras. Y esto lo hace mucha gente. ¿Qué pasa si tu vivienda de repente no vale 500, vale 300? O lo que te pagan es eso. Van a salir a comprarlos. Aquellos que tienen liquidez para comprarlos. Que no son muchos. Y las van a revender dentro de 2-3 años. Sí, dentro de 2-3 años se recupera el mercado, que si es una burbuja inmobiliaria gorda, eso no pasa. Si es verdad que los indicadores de burbuja en Estados Unidos, había muchos que estaban rojos, como en 2006, 2007, pero otros no tanto, ¿eh? O sea, probablemente la burbuja está explotando en directo, vamos, la estamos viendo nosotros ahora explotar. Estamos viendo cifras, por ejemplo, de actividad del sector de la construcción en Estados Unidos bajando. Por ejemplo, nuevas viviendas iniciadas, nuevos permisos de vivienda están bajando. Y eso es un claro indicador. Bueno, esto es tan sencillo en economía estudiar esto que a veces dices, uy, ¿por qué esta gente no lo ve antes? Vamos a ver, si tú subes los tipos, haces que toda aquella demanda de bienes que se demande con crédito caiga mucho. Y la vivienda es uno de los que más se demanda con crédito. Entonces, a no ser pues eso, que sea una especie de mega narco o algo así, pero la mayor parte de nosotros compra vivienda con pues a crédito, entregando una parte de ahorro, lo que te da a ti la gana, pero el resto con crédito. Si esto es así, pues te suben el crédito, pues te suben lo que tienes que pagar, entonces puedes pagar menos, entonces compras menos, o directamente no compras, o te esperas, o lo que sea. Bueno, en cualquier caso, esto genera también un problema a toda la gente, si empieza a bajar el precio de la vivienda, toda la gente que ya está endeudada y que tiene como colateral la vivienda, eso es una hipoteca. ¿Qué pasa si te quedas debajo de agua? ¿Qué significa quedarte debajo de agua? Tienes una deuda de 400.000 y una vivienda que vale 300.000. ¿Qué haces?